Buenas noches, hermanos. Qué gusto verles de nuevo. Quiero, antes de comenzar con la palabra del Señor, agradecerles de verdad de todo corazón las oraciones que sé que han estado haciendo por mi hija y por mí. Sabemos que Dios tiene propósitos que a veces nosotros no entendemos. Yo no soy quien para reclamarle a Dios, al contrario, le digo al Señor que se haga su voluntad y que pues Él nos siga sustentando para poder seguir adelante. La cuestión es que sí extrañaba mucho esto. El compañerismo, les digo, no sé, yo creo que el Señor es sabio, ¿verdad? Por algo dice el Señor, no dejes de congregarte. Digo, ay Señor, se me olvidaba hasta qué día estaba viviendo. Pero en cambio ya sabía el miércoles, el domingo, el sábado. Y aquí ya no supe ni qué día era el que estábamos viviendo. Es en realidad una prueba bastante fuerte, hermanos, pero confío en que así es la victoria. Se oyó bien poquitos amones, pero así es la victoria. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él me use y sea la palabra de Él la que nos edifique. Amado Dios, gracias por el privilegio, Señor, pero también la gran responsabilidad que me has concedido en este ministerio, Padre, de la enseñanza de tu palabra. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu me use y haga la obra en cada uno de nosotros, Señor, para tomar más en serio, Señor, tu palabra, tus promesas, pero también tus advertencias, Señor, sobre todo por los tiempos en que estamos viviendo, Señor. Avívanos, ayúdanos a despertar de ese letargo, Señor, y ayúdanos a prepararnos debidamente para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en su nombre bendito y te doy gracias. Amén. Hermanos, ustedes busquen ahí la dirección que nos va dando el Señor. Casi siempre muchos de los que compartimos la palabra le ponemos nombre al mensaje. Pero ustedes busquen qué es lo que Dios está queriéndonos decir. Dice así en la palabra del Señor en Romanos 8, 5 al 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo leí bien rápido, hermanos, pero es para meditarlo lenta y profundamente. ¿Es usted de Cristo? ¿Tiene usted el Espíritu de Dios en su corazón? Qué bueno, hermanos. Pues para allá va la palabra, porque el Señor habla a los creyentes. La palabra es para los creyentes, hermanos. Y el Señor nos da esta voz de alerta en Hebreos 3:12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes, fíjense bien, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Es un mensaje para los creyentes. Debemos de tener cuidado, hermanos. Dice de que nuestro corazón no esté lleno de pecado, no esté manchado de pecado, ni de incredulidad. Ustedes y yo sabemos que el Señor Jesucristo en su ministerio habló de una ciudad que dijo que no había podido hacer ningún milagro ahí. Pero no era porque Él no pudiera, sino por la incredulidad de la gente de esa ciudad. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice, ¿por qué debemos de tener este cuidado, hermanos? Porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjese bien, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Una voz de alerta en estos tiempos, hermanos. Y nosotros estamos viendo que se han cumplido ya casi todas las señales.
Se está operando en el mundo tantas cosas que el Señor nos está llamando a gritos a que nos ajustemos a su palabra. Desgraciadamente no todos estamos en ese plano, hermanos, no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice en su palabra. El Señor nos dice, fíjense bien, ahí en Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2. Por eso les digo, fíjense bien cómo nos ve el Señor, cómo lo está viendo el Señor a usted, qué ve en su corazón. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice el Espíritu claramente que algunos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa eso? Apostatar de la fe significa, hermanos, fíjese bien, porque tenemos que examinarnos ahí. Este es, como dice el pastor, es un espejo en el cual usted se debe de ver, la palabra de Dios. Apostatar de la fe significa ir cortando o menguando nuestra relación con Jesucristo. Es no valorar la palabra de Dios que nos dirige y nos ilumina en este mundo lleno de tinieblas. Es ir menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz y el poder de su resurrección. Es tener en poco la gracia, su perdón y sus promesas. La apostasía es separarse de aquello a lo cual estuvimos unidos antes. Se supone, hermanos, que todos tenemos a Cristo, que estamos en esta relación con Cristo, que hemos aceptado el pacto que Dios Padre hizo a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Porque el Señor nos dice que va a haber algunos que van a apostatar de la fe. Y ese es el estudio que traigo hoy, hermanos. Yo siento que yo necesito este estudio. Y si el Señor lo puso, es para compartirlo con ustedes. Dice, la Biblia nos advierte del gran peligro que hay para aquellos que abandonan su unión con Cristo. De los labios de nuestro Salvador dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Sentencia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, promesa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es lo que el Señor está esperando de usted y de mí, de cada uno de los que nos llamamos cristianos, de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios, de cada uno de los que creemos ser nuevas criaturas en Cristo. En estudios pasados, hermanos, los miércoles les dije que se tiene que ver la diferencia en el creyente para con los demás del mundo. Y a veces ya no se ve esa diferencia, hermanos. Hay veces que una persona le puede decir a otro, oye, ¿eres cristiano? Y contesta, pues sí, ¿por qué? Es que tú tienes algo diferente, hablas diferente. Yo le hubiera dado una cachetada a fulano de tal por lo que te dijo y tú, mira, permaneciste tan tranquilo y tan calmado. Ese es un ejemplo, hermanos, nada más. Pero aquí el Señor nos dice claramente, hay una sentencia, hermanos, y se la vuelvo a repetir, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Ahí es donde está la raíz de la apostasía de la fe, hermanos, en que el corazón se empieza a endurecer por causa del pecado y no estamos, fíjese bien, no le estamos creyendo a Dios todo lo que dice. ¿Estamos viviendo como nos da la gana? Cumplimos con la palabra que nos gusta y con la que no nos gusta la hacemos a un lado. He ahí el peligro. A Dios no lo vamos a hacer que se mueva de lo que ya ha dejado dicho en su palabra.
Pero la cuestión es que el Señor dice que algunos van a apostatar de la fe. Quiere decir que se van a ir separando. Vamos a ver los pasos, hermanos, de la apostasía. Ahí les repartí algunos versículos que quiero que me ayuden los hermanos. Ahorita les digo cuándo. Pero mire, hay 7 pasos, hermanos, 7 pasos que vienen aquí en el avance de cómo va avanzando la apostasía. Eso es para que usted tenga cuidado, para que usted y yo tengamos cuidado, hermanos. Primero, número 1, la incredulidad. Número 2, los apóstatas no edifican sus vidas al 100% en la verdad de que en Cristo. O sea, dice, su realidad la viven más a través de los valores del mundo que de las promesas, advertencias y sentencias de la palabra de Dios, tomando en cuenta solo algunas porciones de la Biblia, por lo cual se van alejando poco a poco de la vida abundante, la vida santa que Dios demanda de nosotros. Número 3, se va manifestando más tolerancia al pecado personal y al de los demás. Esa tolerancia, es una mentirita blanca. Así se comienza. Y poco a poco, hermanos, poco a poco el creyente se va separando de una posición en la cual el Señor dice que debemos de amarlo a Él, amar la santidad y amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando nosotros compartimos que alguien viene y nos dice, oye, fíjate que dices, no te fijes, hombre. Si la palabra de Dios lo condena, tenemos que tomar una actitud ubicándonos en lo que dice Dios. No porque la hermanita me cae bien le voy a decir, no, está bien, hermana, eso no tiene nada que ver, hombre, todos lo hacen. Ese es un síntoma, hermanos, de que algo anda mal en mí. Si empiezo a ser tolerante con el pecado, primeramente el mío, y luego el de los demás. ¿Qué dice el Señor? Que debemos de exhortarnos unos a otros. Si vemos que alguien está mal, dice aquel que está maduro, con amor, con prudencia, con mucha sabiduría, corregirlos. Pero si les decimos, no, hombre, no te fijes, si vieras lo que dice fulano, mengano y perengano, y estamos justificando el pecado, hermanos. Y lejos de ayudar a aquella persona, le estamos empezando a asumir y con ellos nos sumimos nosotros también. La cuarta señal, su corazón se va endureciendo a la reprensión del Espíritu Santo. Quinta, hay insensibilidad a la presencia y a la obra del Espíritu Santo. Nos habla y ya, entre más lejos vamos oyendo la voz, menos nos damos cuenta de que el Espíritu Santo ya no está con nosotros. Pero nosotros creemos que sí. Sexta, el pecado voluntario y continuo. La práctica del pecado, hermanos. Y el séptimo, el autoengaño. Muchos dicen, yo soy salvo, pero dice el Señor, no nomás porque me dice Señor, Señor, eres salvo. ¿Qué dice Cristo ahorita? Que si Él permanece en nosotros, nosotros en Él, vamos a dar fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu, hermanos. Tenemos que dar ese fruto porque dice Cristo, en esto es glorificado mi Padre. Para muchos de nosotros, hermanos, es más fácil decir, ya no voy a servir al Señor, ya no voy a ir a la iglesia, porque ahí fulano, mengano, perengano me caen gordos, o porque fulano me hizo esto, porque el otro me hizo esto. Usted y yo debemos de venir aquí porque Cristo nos ama, porque Cristo nos salvó, porque Dios nos está esperando que seamos obedientes y sensibles a la obra del Espíritu Santo. Solos, créamelo, hermano, el que crea que allá en su casa va a orar, que allá va a leer la Biblia y que no necesita ese compañerismo, está equivocado. Entonces le debemos decir, Señor, ¿para qué pusiste no dejes de congregarte? Como algunos tienen por costumbre. Dice el Señor, no. Debemos de conocernos como familia y debemos apoyarnos como familia, debemos exhortarnos como familia y debemos, dice la palabra, exhortarnos al amor y a las buenas obras y más cuando vemos que aquel día está cercano. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Pero tal vez el enemigo, hermano, nos está engañando, diciendo, no, hombre, todavía falta mucho.
¿para qué te mortificas? Vamos a ver, hermanos. En el número 1, ahí les repartí unas citas bíblicas. Dice, el creyente por su incredulidad deja de tomar en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, lo he repetido y lo vuelvo a repetir porque el Señor me insta a que lo siga repitiendo. Valoremos más la escuela dominical. No la tenga por una cosa secundaria. Es tan poquito el tiempo que pasamos como compañerismo, como familia en Cristo, siendo instruidos por la palabra, que muchos menosprecian la escuela dominical. Es la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos. Cuando nosotros inclusive no participamos en la alabanza, ¿sabían ustedes que nos estamos perdiendo una bendición? ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. Me gustó una vez que dijo la hermanita Ofelia, algo así, yo soy muy mala para recordar las palabras con exactitud, pero dijo la hermana que ella se había dado cuenta qué hermoso es que este momento en que nosotros cantamos juntos aquí, estamos uniendo nuestras voces y nuestros corazones y Dios está escuchando esta alabanza, hermanos. Es el único momento en que todos estamos hablando lo mismo, diciendo lo mismo, pensando lo mismo, si es que nos concentramos en la alabanza. Dice la palabra de Dios que cuando ve a su pueblo reunido, unidos en armonía, ¿qué hace Dios? Ahí envía. Digo yo, Señor, me estoy perdiendo muchas bendiciones, pero bueno, aquí estoy, pero en cuanto tenga chancita me voy para allá. Y aquí vengo. Hermanos, el creyente por su incredulidad se pierde de muchas bendiciones. Que si le hicieron, que si no le hicieron, hermano, si la hermana no le caigo bien, o ella no me cae bien a mí, yo no tengo por qué tomar en cuenta esto. Tengo que tomar en cuenta que Cristo murió por mí y que Cristo la ama a ella como me ama a mí. Y si Cristo está en mí, ¿voy a poder amarla al Cristo que está en ella? ¿Ve? Hay una frase que dice, el Cristo que está en mí, ama al Cristo que está en ti. A veces chocamos porque no todos traen a Cristo, hermanos. ¿Verdad? Pero eso no es cuestión de que nosotros lo vamos a ver. Ese es el Señor el que sabe. Entonces, Marcos 1:15, ¿qué dice, hermano Tony? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es la palabra clave aquí, hermanos? Arrepentirnos. Hermanos, si usted le ha sido infiel al Señor, porque mire, no es ni serle fiel o infiel al pastor, es serle fiel o infiel a Dios. Si usted está fallando en el lugar que Dios le dio en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es a Dios al que le está fallando, es a Dios al que usted está siendo infiel a Dios. El pastor y yo damos la palabra de Dios, venga el que venga. Pero Dios está tomando en cuenta que su pueblo sea obediente, que venga a ser ministrado, para ser santificado, hermanos. Santificado es por el poder de la palabra. Por eso les decía que en una de las tantas síntomas de la apostasía es que no le damos la importancia a Dios como debemos de darla, y mucho menos a su palabra. Mucho menos a su palabra. O sea que ahí lo principal es arrepentirse y creer, hermanos. Lucas 8:13. ¿Quién lo tiene, Rogelio? Ahí, hermanos, está hablando en el Evangelio de Lucas de los terrenos donde cae la semilla. La semilla es el Evangelio, el mensaje de Dios. Cuando cae entre piedras, hermanos, dice ahí que viene cierta cosita
y empieza a deteriorarse y no hay crecimiento porque no echó raíz. Hermano, para nosotros echar raíz tenemos que ser constantes, perseverando, dice el Señor, perseverando. Somos tan tercos para otras cosas, hermanos. ¿Cómo no somos tercos para obedecer al Señor? Pero no, como que ahí viene algo que no, una tibieza que es muy peligrosa. Dice, tenemos que dejar que la palabra penetre y vaya echando raíces, hermano. Mire, yo sinceramente en este tiempo sí tengo mi devocional. Tenemos nuestro devocional, María y yo. Pero así como me he metido como siempre que preparo el estudio para la escuela dominical y para el estudio del miércoles, no he podido. Y me siento mal. A veces hasta me siento irritada porque no he tenido chance de meterme las 2 horas o 3 horas que me meto en la palabra para preparar un estudio. Me siento mal, como que algo me falta. Pero en cambio empiezo a leer la palabra y le dije al Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Y me deleito, hermanos, me deleito. Pero hay quienes dicen, pues a ver qué dice aquí. Ok, ya leí la Biblia. No, es meterse, es deleitarse, penetrar, meditar en la palabra. Pero a veces no entra, hermanos, porque cae en terreno pedrajoso. No hay raíces. Dice en Juan 5:40, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Ahí es muy importante, hermanos, que nosotros recordemos nuestro gran estorbo, la incredulidad, nuestro gran tesoro, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Juan 5:44-47. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ven la importancia, hermanos, primeramente, dice que el oír la palabra de Dios nos va a ayudar a desarrollar la fe que a Él le agrada. Por fe somos salvos, andamos por fe, no por vista. Por fe esperamos al Señor Jesucristo en su próxima venida. Amén. Entonces dice, si no creéis a sus escritos, lo que escribió, estas son palabras de Jesús a los fariseos o al pueblo judío, que no creían en Él. Decían, no, nosotros creemos y queremos. Sí, pero dice, si no me creen a mí, y Moisés escribió de mí en los escritos que ustedes dicen que conocen, ¿cómo dice, si no creen en sus escritos, cómo van a creer en mis palabras? Muchas veces nosotros conocemos ciertos versículos de la Biblia, hermanos. Pero sabe usted que debemos de crecer, entonces debe de abundar la palabra en nuestro corazón, abundar. Porque vienen las pruebas y si no estamos bien afirmados en la palabra, no vamos a saber qué hacer. Yo ahorita no le digo, yo le estoy haciendo así, así, así. Yo no entiendo, hermanos. No entiendo por qué estamos pasando, María y yo, por tantas cosas difíciles, pero sí le agradezco porque he visto cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y me llenan más las cosas maravillosas que Dios está haciendo que los dolores y las aflicciones que estamos pasando, María y yo. Porque digo, todo esto tiene su tiempo. El Señor no nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. ¿Sabe cómo ha aprendido esos versículos? En medio de pruebas y aflicciones. En medio de ellas. Digo, Señor, urge que la iglesia se levante, urge que la iglesia se despierte, hermanos. Porque si no lo hacemos, si tenemos ahorita la oportunidad, dice el Señor, arrepiéntanse de lo malo que han hecho. Arrepiéntanse de su incredulidad. Arrepiéntanse de su ingratitud. Hermanos, si nos podemos levantar todos los días es porque Dios nos da la vida.
Y si no aprovechamos esa vida para alimentarnos más de Él, para que podamos crecer más en Él, estamos perdiendo el tiempo. Y nos podemos llegar a arrepentir demasiado tarde, hermanos. En Juan, déjame leer esta, a ver. Juan 5:47, ya lo leíste tú, Miros, ¿verdad? Sí. En Juan 8:23, hermanos. Déjenme leerle yo. Juan 8:23, porque está un poquito largo, pero vean todo lo que el Señor dice. Si no me alcanza más el tiempo, pero creo que sí. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 23 en delante. Dice, y les dijo, hablando el Señor Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cuántos de nosotros no estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo, hermanos? Luego dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Medite, hermanos, meditemos. ¿Todo lo que usted hace le agrada a Dios? ¿O hay algo que está haciendo que no le agrada a Dios? Reconózcalo usted, yo no tengo por qué apuntarle el dedo a nadie. Pero sí tenemos que reflexionar en esto. Todo lo que yo hago, mis pensamientos agradan a Dios. Las intenciones de mi corazón agradan a Dios. Si Cristo está en nosotros, hermanos, debemos de buscar eso. Porque Él todo lo que quería era agradar al Padre. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean la palabra permanecéis. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces nosotros hacemos este versículo de memoria, pero ¿libres de qué, hermano? ¿Libres de qué? De muchas cosas. Libres de condenación, libres de pecado, libres de los engaños de Satanás, aún libres de los mismos engaños que nosotros nos podemos hacer, pero conociendo la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y se le respondieron, fíjense nomás la altanería de la gente que le respondía a Cristo, eran los religiosos, hermanos, de aquel tiempo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿No será que alguna vez nosotros también le hemos contestado con altanería al Señor? Ay, Señor, aquel pecador, yo me voy a ir al cielo con 3 zapatos. Sí, podemos tener eso, hermanas, hermanos. Dice, y le respondieron, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vean que ya el Señor está haciendo dos diferencias. Dice, pero ahora, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos creían esto.
Y el Señor los está confrontando que no era verdad. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois, fíjense quién era el otro, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, fíjese bien en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Vean la terquedad, hermanos, del ser humano. Y conocían la palabra. Como diciendo, si no le hemos errado, tú tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, otra vez, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Ven cómo, hermanos? Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos, no en palabras, pero por nuestra incredulidad, no estamos haciendo caso de la palabra de Dios, hermanos? Estamos en tiempos postreros. Yo no he escuchado las noticias como debe ser, pero ahorita me informaban. Tembló en Indonesia, eso sí lo oí en la mañana. Tembló en Hawái. ¿En dónde más? Alaska. En Alaska. Y por ahí también escuchamos que tembló también hace poco tiempo en la Isla del Padre. Hermanos, ¿qué más? ¿Qué más estamos esperando? Seguir jugando a la iglesita, seguir con nuestros caprichitos. Yo no voy, yo no hago, yo no digo, yo no. Yo estuve en una ocasión así, hermanos. Dije, yo voy ahí a esta iglesia, pero ya no me voy a levantar a enseñar, ya no voy a hacer nada, yo nomás me voy a sentar en la banca. Y fue cuando el pastor me dijo, hermana, ¿me puede ayudar con una clase? No sé si el pastor se acuerde cómo le contesté, pero yo estaba muy lastimada, muy herida, hermanos. Le dije, ¿y usted cómo sabe que yo puedo? Dice, yo no, pero Dios sí. Me cayó. Y dije, Señor, está bien, nomás por este domingo. Todavía la altanera de Carmen. No, nomás por este domingo. Hasta le pregunté, ¿nomás por este domingo? Sí, porque el maestro no está y nomás este domingo, hermana. Hermanos, cuando entré al salón de la clase de la escuela dominical, haga de cuenta que se me cayeron aquellas cosas feas que traía encima. Dije, Señor, perdóname. Aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Al siguiente me dice el hermano, vamos a dividir la clase, hermana, ¿se quiere quedar con la otra clase? Sí, pastor. Por eso les digo, cualquiera de nosotros podemos entrar en esa, ya no voy a hacer esto. ¿Para quién lo estoy haciendo? Yo no conocí al hermano Caleb, pero sí conocí a Cristo. No me estaba rebelando contra Caleb, me estaba rebelando contra Dios, contra mi Salvador, que me salvó para que yo ministrara, para que estuviera en un ministerio. Pero yo dije, no, yo ya no hago nada. Pero qué hermoso es cuando el Señor nos redarguye, somos sensibles al Espíritu Santo y nos quitamos esas cosas que nos están perturbando, hermanos. Les voy a hacer una pregunta y yo quiero que todos me contesten, pero en voz alta, fuerte. ¿Merece Cristo que le sirvamos? Sí. No, hermanos. ¿Merece Cristo que le sirvamos? Amén. Eso. Claro que se lo merece. Él lo dio todo por nosotros. Y nosotros debemos de dar todo por Él. Nos quedamos hasta ahí, hermanos. El próximo miércoles, si así lo dispone el Señor, vamos a seguir.